Hola estimado cuarto medio, en esta ocasión voy a resolver la guía adicional de logaritmos. Esta guía tiene 12 ejercicios. Número 1 es calcular este logaritmo, menos un cuarto por logaritmo en base 2 de un cuarto. Entonces yo primero voy a trabajar el logaritmo. Voy a tener logaritmo en base 2 de un cuarto. Miren, voy a hacerlo con propiedades. Voy a tener logaritmo base 2 de 1 menos logaritmo base 2 de 4. El primer logaritmo me va a dar 0 y el segundo 2. Entonces va a ser 0 menos 2 y esto va a ser menos 2. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? Menos un cuarto por menos 2. Esto es igual a 2 dividido 4 y esto es igual a 1/2 porque simplifico por 2. Alternativa correcta C. Número 2, tengo que calcular esa división. Entonces primero voy a hacer este de aquí y luego voy a hacer este de aquí. Entonces tengo logaritmo en base 2 de 1/2. En realidad eso es menos 1. Yo cuando tengo en la base y el argumento su número y su inverso multiplicativo, automáticamente el valor del logaritmo es menos 1. ¿Ya? Por ejemplo, en el otro caso, lo voy a hacer con azul, tengo logaritmo de 1/3 con argumento 3. Como el 3 es el inverso multiplicativo de 1/3, automáticamente el logaritmo me da menos 1. Por lo tanto, si yo vuelvo al ejercicio, lo voy a hacer aquí, esto va a ser igual a menos 1 dividido menos 1 y eso es igual a 1. Alternativa correcta D. Número 3, tengo que probar las desigualdades, ¿cierto? Entonces la primera tengo, lo voy a resaltar con amarillo, logaritmo en base 2 de 3 menor que logaritmo en base 2 de 6. Entonces, ¿qué podría hacer? Miren, yo voy a trabajar este logaritmo, ¿ya? Entonces, voy a tener logaritmo base 2 de 6. Y esto lo puedo escribir como logaritmo en base 2 de 2 por 3. Es decir, me va a quedar logaritmo en base 2 de 2 más logaritmo en base 2 de 3 por la propiedad. Entonces me va a quedar 1 más logaritmo en base 2 de 3. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a volver aquí, a este de aquí. Claramente, si al logaritmo en base 2 de 3 le sumo 1, va a ser mayor que logaritmo en base 2 de 3. Por lo tanto, esta desigualdad es correcta. Ahora lo voy a hacer con el azul. El número 2. Tengo logaritmo en base 1/3 de 2 menor al logaritmo en base 1/3 de 6. Igual que en el caso anterior, voy a trabajar con este, ¿ya? Con ese logaritmo, que tiene mayor argumento. Entonces, claramente, logaritmo en base 1/3 de 6, si yo hago esto mismo de acá, lo que hice aquí, me va a quedar logaritmo en base 1/3 de 2 por 3, ¿sí? Entonces me va a quedar logaritmo en base 1/3 de 2 más logaritmo en base 1/3 de 3. Que tengo base y argumento, uno es el número como tal y el otro es el inverso. Por lo tanto me va a quedar logaritmo en base 1/3 de 2 menos 1. Entonces, si yo voy aquí, ¿qué ocurre? Claramente, lo voy a marcar acá, lo voy a marcar con amarillo, miren, tengo logaritmo en base 1/3 de 2, que lo tengo acá, pero en este caso yo le voy a restar 1. Por lo tanto, volviendo, claramente este logaritmo es menor, no es mayor. Por lo tanto, el número 2 es falso, ¿ya? Y el número 3, que lo voy a hacer con verde, tengo
logaritmo en base 5 de 1/3, es decir, en base 5 de 1 partido raíz de 5, menor que logaritmo en base 5 de 1 partido 25. Entonces, esto lo voy a hacer por separado. Primero tengo este logaritmo, ¿ya? Lo voy a hacer aquí abajito. Logaritmo en base 5 de 1 partido raíz de 5. Esto va a ser igual a logaritmo en base 5 de 1 menos logaritmo en base 5 de 5 elevado a un medio. Ya recuerden que convertí la raíz a potencia. El primer logaritmo me da 0 y el segundo, que me va a quedar, menos un medio por 1, ¿sí? Porque me va a quedar logaritmo en base 5 de 5. Es decir, esto es menos un medio. ¿Ya? Tengo el primero. Voy a hacer el segundo. Voy a bajar un poquito. Entonces trabajemos el segundo. Voy a tener logaritmo en base 5 de 1 partido 25. Ya, esto es menos 2. Pero para que se den cuenta por qué es menos 2, voy a aplicar propiedad. Logaritmo en base 5 de 1 menos logaritmo en base 5 de 25. Entonces me va a quedar 0 por propiedad, ¿cierto? Menos 2. Es decir, menos 2. Y claramente, en este caso, miren, yo voy a tener aquí menos un medio, aquí menos 2. En realidad, el mayor es menos un medio. Por lo tanto, esto es falso. Luego, la alternativa correcta es solo 1. Pasemos al número 4. También tengo que probar ciertas igualdades, ¿cierto? O desigualdades. Entonces, miren, la primera es muy sencilla. ¿Qué puedo hacer? Como yo tengo una multiplicación, yo puedo hacer esto, miren. Simplifico. Entonces, esto es simplemente logaritmo de 20 igual a 1, ¿ya? Si quieren ver el detalle, revisen la pauta que le envié a sus correos, ¿ya? Me va a quedar logaritmo de 20 en base 1. Ahora bien, ¿qué pasa? Como yo tengo la base 10, para obtener algo de ese estilo, yo tendría que tener lo siguiente, miren, logaritmo de 10. Eso es igual a 1, porque yo digo 10 elevado a 1 es 1, ¿cierto? Es 10. Por lo tanto, lo que está aquí en realidad es distinto, ¿sí? Esto es distinto, no es igual, por lo tanto esto es falso. Pasemos al número 2. Tengo logaritmo de un medio por logaritmo de 30 es menor que 0. Entonces, me lo voy a hacer con azul. Aquí hay un análisis. Lo voy a marcar con azul. Cuando, por ejemplo, mi base es mayor que el argumento, ese logaritmo va a tener valor negativo, ¿sí? En cambio, si la base es menor que el argumento, va a tener valor positivo. Es decir, miren, lo voy a escribir acá con azul. Ahora sí. Yo voy a tener logaritmo en base 10, ya lo voy a escribir en la base 10, de un medio por logaritmo en base 10 de 30, ¿sí? Menor que 0, dice aquí. Esto de aquí, esto va a ser negativo y esto va a ser positivo. Es decir, sin importar el valor, yo sé el signo. Esto va a ser negativo y esto va a ser positivo, ¿cierto? Menor que 0, por. Menos por más, menos. Menor que 0. Y claramente eso es verdad. Por lo tanto, esto es verdadero. Y el tercer caso, lo voy a hacer con verde, es muy similar al primer caso. Simplifico los logaritmos. Entonces esto me queda logaritmo de 10 igual a 1. Pero yo dije que eso era verdadero. Por lo tanto, esto es verdadero. Alternativa correcta, D. Número 5, ya esto es una operatoria sencilla, es muy sencilla, por las letras puede que lo vean más difíciles, pero es solamente aplicar propiedad. Tengo logaritmo en base 10, ¿cierto? De a más b al cuadrado menos logaritmo en base 10 de a más b. Miren, yo voy a aplicar propiedad de potencia aquí, entonces yo voy a tener 2 veces logaritmo de a más b menos logaritmo de a más b. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir que a más b es factor común, entonces me va a quedar factor de
No, disculpen. Disculpen. Eso fue un pequeño error. Yo tengo que decir que logaritmo de A más B, ahí sí, es factor de, yo lo voy a poner con paréntesis de llave, ¿ya? De 2 menos 1. Por lo tanto, me va a quedar logaritmo de A más B por 1. Y claramente eso es logaritmo de A más B. Y está resuelto. Miren, hay otra forma de hacerlo. Lo voy a hacer con azul, ¿ya? Yo lo voy a escribir. Logaritmo de A más B cuadrado menos logaritmo de A más B. Si yo aplico la propiedad de la división, esto inicialmente era logaritmo de A más B al cuadrado dividido A más B. Entonces simplifico y me queda simplemente logaritmo de A más B. ¿Sí? Tengo dos formas de hacerlo, por lo menos. Alternativa correcta, C. Número 6 dice, si logaritmo en base 2 de m menos logaritmo en base 2 de n igual a 5, ya con m y n mayores que 0, entonces la división m partido n es igual a, ya entonces lo que tengo que hacer es aplicar propiedades. ¿Sí? Aquí yo voy a aplicar propiedad de la división porque tengo una resta, entonces me va a quedar logaritmo en base 2 de m partido n igual a 5. ¿Qué voy a aplicar ahora? La definición. Ya lo voy a escribir porque no la he usado así directamente. Recordemos que logaritmo con base b de un argumento a, ¿cierto?, es igual a n, implica, es equivalente a decir que b elevado a n es igual a a. Entonces aquí voy a hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Yo voy a decir que 2 elevado a 5 es igual a m partido n. 2 elevado a 5 es 32. Entonces 32 es igual a m partido n. Y es lo que me están preguntando, ¿sí? Me están preguntando por la división. Alternativa correcta, C. Número 7, ya me dan una expresión con término algebraico 2 logaritmo de x menos 3 cuartos logaritmo de y menos 5 logaritmo de z más logaritmo de 10 elevado a z es equivalente a... Tengo que aplicar propiedades, ¿sí? Es decir, volver al logaritmo original. Aquí la propiedad ya está aplicada. Entonces, miren. En el primer caso, 2 logaritmo de x va a ser igual a logaritmo de x al cuadrado, ¿ya? En el segundo caso, me va a quedar menos logaritmo de y elevado a 3 cuartos. Ya después voy a hacer el cambio a raíz. Menos 5 logaritmo de z. Ah, disculpen, no es 5. Tengo que sacar el 5, lo voy a borrar. Me va a quedar logaritmo de z elevado a 5 más 10. Es decir, logaritmo de 10 elevado a z. ¿Ya? Siguiente paso, voy a ir agrupando. Miren, voy a hacer primero con azul. Voy a agrupar estos dos. Entonces yo voy a tener logaritmo de x cuadrado dividido, miren, lo voy a escribir como raíz. Me va a quedar raíz cuarta de y elevado al cubo. Recordemos, lo voy a escribir aquí al costado, que si yo tengo una raíz de índice n, ¿cierto? Una cantidad subradical cualquiera, a elevado a m, esto va a ser igual a elevado a m partido n, ¿sí? Entonces yo hice el cambio. Y esto va a quedar menos logaritmo de z elevado a 5 más logaritmo de 10 elevado a z, ¿sí? O aquí voy a borrar eso. Siguiente paso, voy a juntar estos dos. ¿Ya? Entonces me va a quedar logaritmo de x al cuadrado dividido raíz cuarta de y elevado a 3. Esta raíz cuarta me quedó muy grande. Ahí. Lo voy a escribir de nuevo mejor. Me va a quedar x cuadrado raíz cuarta de y elevado a 3. Y eso dividido z elevado a 5. Entonces esto va a quedar ahí. Es por, ahí sí. Más logaritmo de 10 elevado a z.
¿ya? Y lo último lo voy a hacer con amarillo, junto a estos dos. Voy a bajar aquí un poco. Y me va a quedar amarillo, logaritmo de x cuadrado por 10 elevado a z dividido raíz cuarta de i al cubo por z elevado a 5. Y ahí está resuelto. La alternativa correcta va a ser la D. Número 8. Si el logaritmo en base 4 de c es igual a 3, entonces el logaritmo en base 4 de c elevado a un tercio dividido c cubo es igual a... Entonces lo que tengo que hacer es llegar a esta expresión, ¿ya? Entonces yo voy a tener... Miren, como tengo una división, esto lo voy a escribir como una resta. Logaritmo base 4 de c elevado a un tercio menos logaritmo en base 4 de c elevado al cubo, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a un tercio por logaritmo en base 4 de c menos 3 logaritmo en base 4 de c. Pero yo sé cuánto vale logaritmo en base 4 de c, vale 3. Es decir, ahora lo escribo con azul, esto va a ser igual a un tercio por 3 menos 3 por 3. Simplifico, entonces me va a quedar 1 menos 9 y esto es igual a menos 8. Alternativa correcta A. Pasemos al siguiente. Al simplificar, logaritmo de raíz cúbica de 40 más logaritmo de raíz cúbica de 25 se obtiene. Entonces, como tengo una suma, esto era inicialmente una multiplicación. Entonces va a ser logaritmo de raíz cúbica de 40 por raíz cúbica de 25. Y aquí le voy a colocar igual a x, ¿sí? Un valor desconocido. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Por propiedades de raíces puedo multiplicar las cantidades subradicales. Es decir, voy a tener logaritmo de raíz cúbica de 40 por 25. 40 por 25 es 1000. Y esto va a ser igual a x. Entonces, yo voy a escribir ahora esa raíz cúbica en potencia. Me va a quedar logaritmo de 1000 elevado a un tercio, ¿cierto? Y esto va a ser un número x. Entonces me va a quedar un tercio por logaritmo de 1000 igual a x. El logaritmo de 1000 es 3, porque 10 elevado a 3 es 1000. Entonces me va a quedar un tercio por 3 es igual a x. Simplifico, 1 es igual a x. Ya, yo sé que x vale 1, pero si me voy a las alternativas, claramente no aparece el 1. Pero recuerden que el logaritmo de 10 es 1. ¿Por qué? Porque tiene base 10. Entonces 10 elevado a ¿cuánto me da 10? 1. Luego, la alternativa correcta es la B. Número 10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Entonces veamos la primera. Logaritmo en base 3 de 81 es 4. Entonces, 3 elevado a 4 es igual a 81. Por lo tanto, es correcto. Logaritmo en base 5 de 5 es 1. Eso es correcto. Recuerden por propiedad. ¿Qué decía la propiedad? Si yo tengo un logaritmo donde el argumento y la base son iguales, eso me da 1. Por lo tanto, esto es correcto. Luego, logaritmo en base 2 de 16 es 4. Es decir, ya voy a cambiar de color. Yo digo que 2 elevado a 4 es 16 y eso es correcto. Entonces esto es correcto. Veamos el siguiente, un poquito más interesante. Tengo, miren, voy a aplicar propiedad. 4 por logaritmo en base 5 de 25. Entonces esto me queda 4 por 2, es decir, 8. Es decir, este es el falso, ¿ya? Voy a ver el último. Yo voy a tener 3 por logaritmo de 100. El logaritmo de 100 es 2. ¿Por qué? 10 elevado a 2 es 100. Entonces va a tener 3 por 2. Y esto es 6. Y esto es correcto. Como me preguntan por la incorrecta, la alternativa correcta es la D.
Número 11, suficiencia de datos, me dice se puede determinar el valor numérico del logaritmo de 20, sí, y me da el logaritmo de 3 y el de 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar este logaritmo de 20 y lo voy a trabajar, miren. Logaritmo de 20. Tengo un 2 y un 3, entonces ¿qué tengo que hacer? De alguna forma escribir el logaritmo de 20 usando uno o los dos logaritmos, es decir, el logaritmo de 3 y el de 2. 20 es lo mismo que 10 por 2. Entonces me queda logaritmo de 10 más logaritmo de 2, aplicando propiedad, ¿cierto? Y el logaritmo de 10 lo hemos trabajado anteriormente, es 1. Entonces me va a quedar 1 más logaritmo de 2. Es decir, ya sé cómo calcular el logaritmo de 20, ¿sí? Puedo usar esta expresión. Por lo tanto, el logaritmo de 3 no me sirve de nada. Entonces automáticamente puedo sacar esta y esta. Ambas juntas tampoco. Solo me basta conocer el logaritmo de 2. Alternativa correcta, B. Y el último dice, se puede determinar el valor numérico de x, solamente me piden x. Si se sabe que, ya entonces me dice que el logaritmo en base a x de 0,0016 es igual a 4. Si aplico definición, me va a quedar x elevado a 4 igual a 0,0016, ¿ya? Entonces, es resolver esa ecuación exponencial, podríamos decir. Esto va a quedar x igual a raíz cuarta de, lo voy a convertir a fracción, 16 dividido 10.000. Y esto, al ser una raíz cuarta, va a ser más menos 2 décimos, ¿ya? Y si yo simplifico, me va a quedar más menos un quinto, ¿ya? Entonces yo puedo determinar el valor con esta expresión. Si ocupo el número 2, lo voy a hacer con azul. Este de aquí, lo voy a hacer aquí abajito. Me queda x cuadrado igual a 0,04. Esto ni siquiera ya aplicar logaritmos, ¿sí? Aplicar una raíz. Me va a quedar x igual a raíz cuadrada de 0,04. Y esto va a ser igual, voy a bajar un poquito, x igual a 4 partido 100, ¿cierto? En raíz. Y esto es igual a más menos 2 décimos, exactamente lo mismo. Si simplifico me va a quedar más menos un quinto. Es decir, yo puedo calcular el valor. Luego la alternativa correcta va a ser cada una por sí sola, no es necesario que las junte. ¿Sí? Yo puedo tomar una, resuelvo el ejercicio, o tomo la otra y también lo resuelvo. Bueno, eso ha sido todo. Ahí están las alternativas. Recuerden que en nuestra próxima clase vamos a trabajar porcentajes, proporciones y razones, ¿sí? Y la pauta de esta guía fue enviada a sus correos, ahí está en detalle, la realizó el profesor practicante Juan Pablo. Y nos estamos viendo en la próxima clase. Que estén bien, cuídense.